En esta lección pondremos en práctica todos los conceptos aprendidos relacionados con la herramienta pincel. Además, veremos una serie de opciones extra que nos permitirán crear proyectos de verdadera calidad artística. ¡Vamos a verlo! Primero vamos a seleccionar el pincel y vamos a ir a la pestaña Pinceles. Si tenemos seleccionado un pincel básico y le damos a la pestaña Más, podemos apreciar, aparte de las pestañas General y Dinámica, que ya las hemos visto en las lecciones anteriores, las pestañas de Textura y Pinceles secundarios. Veamos la pestaña de Textura. Con los pinceles básicos no se muestra nada ni aquí ni en boquillas. En cambio, si vamos a acrílicos y seleccionamos, por ejemplo, este de aquí, podemos ver que se han añadido unas boquillas y una textura. Para no perder este pincel cuando lo modifique, voy a duplicarlo con botón derecho sobre el pincel, duplicar. Ahora, ya con este pincel, voy a comenzar a pintar un césped. Vamos a comenzar con una ligera base. Voy a ir a colores, seleccionaré un verde y comenzaré a trazar. Llegados a este punto nos puede suceder que además de estas boquillas, para que no se repitan tanto estas pinceladas, queramos añadir una boquilla extra. Para ello simplemente le damos a añadir y vamos a seleccionar esta boquilla. Como podéis ver, se trata únicamente de una imagen con 3 trazos que realicé en un documento y exporté como PNG. Ahora esta boquilla ha quedado añadida junto con las que ya estaban anteriormente. Ahora si trazo, podemos apreciar ligeramente cómo los bordes son algo más afilados. Si aún así deseamos destacar más el aspecto de esta boquilla, podemos eliminar las otras 2 boquillas. Simplemente hacemos clic clic e eliminar. Ahora, si seleccionamos otro color y pintamos, podemos ver el nuevo aspecto del pincel. Aparte de las boquillas, tenemos la opción de modificar la textura existente. Para ello, simplemente hacemos clic en Establecer textura y seleccionamos. Para ver su efecto voy a seleccionar un color madera y a pintar un árbol en este lado. Podemos ver cómo el árbol poseerá la textura que hemos establecido, pero tenemos formas de hacer que destaque un poco más. Podemos, por ejemplo, cambiar el modo de boquilla a final. Veamos la diferencia. De esta forma vemos que en este árbol la textura es mucho más marcada que la anterior. A su vez, también podrías invertir la textura para lograr otro efecto muy similar. Vale, pues ahora que ya tenemos los árboles como referencia, vamos a comenzar a pintar las hojas. Para ello vamos a ir a la pestaña de pinceles secundarios, pero primero vamos a eliminar esta textura. Tenemos 2 formas de añadir un pincel secundario, como mapa de bits o como pincel redondo. Vamos a comenzar añadiendo un pincel redondo. Si hacemos clic sobre él, podemos modificar sus propiedades. Si yo le doy a editar, se despliega el mismo panel que hemos visto anteriormente, pero solo afectará a este pincel secundario. Para verlo mejor, si reducimos un poco su tamaño, vemos cómo en la pestaña del pincel primario sucede algo, y es que los pinceles parecen fusionados. También podemos hacer lo inverso y restar los trazos, cambiando de fusionar a borrar.
Ahora voy a jugar un poco con sus parámetros hasta lograr la forma deseada. Podemos ver que uno de los parámetros, el espaciado, no es posible de modificar. Esto es porque está sincronizado. Si apago este checkbox de aquí, ahora yo puedo jugar también con el espaciado. Vale, estos serían los parámetros generales. Ahora vamos a modificar sus dinámicas. Como vamos a pintar hojas, es necesario que éstas posean diversas variaciones. Para dar estos efectos, vamos a comenzar con la dispersión de los ejes y la rotación, ambos con el control en aleatorio. La forma que también varíe en modo aleatorio. Y, muy importante también, realizar ligeras variaciones en los colores de las hojas. Vale, aquí podría estar, voy a escoger un color verde hoja y voy a comenzar a pintar. Para que esta combinación funcione correctamente, debemos fusionar el trazo. Ahora, si pintamos de nuevo, parece que tiene mucha mejor pinta, pero aún debemos hacer una serie de ajustes más. Primero voy a variar un poco el tono y ahora voy a ir al pincel primario. Voy a jugar con su dinámica dispersando un poco los ejes, que serán el exterior del trazo, y voy a variar un poco su colorimetría. Vamos a pintar y bueno, vemos que tiene muy buena pinta. Dado que la variación del tamaño del pincel primario está controlada por presión, si apretamos, marcaremos los bordes. Y si pintamos suave, añadiremos las hojas. Una vez tengamos la forma definida, siempre podemos jugar con sus colores. Quizá aquí tendría que variar un poco la luminosidad. Y bueno, se me ocurre que podemos hacer un árbol diferente al estilo japonés, por ejemplo. Para darle un poco de volumen, podemos jugar con los modos de fusión, por ejemplo, luz suave. Vale, perfecto. Ahora que ya tenemos listas las hojas, vamos a ir añadiendo algunos elementos extra a la composición a través de un mapa de bits. Lo primero que voy a hacer es eliminar el pincel secundario existente y ahora voy a añadir un mapa de bits y vamos a seleccionar estas flores de aquí. Vale, como vemos la combinación no es muy buena, ya que estas flores están muy próximas en sus trazos. Para solventar esto, vamos a editar sus propiedades y vamos a aumentar su espaciado. A continuación, voy a variar las tonalidades del pincel secundario, es decir, únicamente de las flores. Y ahora vamos a pintar. Vale, pues ya tendríamos estas flores, ya va tomando color, pero aún nos quedan dos sorpresas más. Primero voy a cerrar este editor y voy a eliminar las flores y nos vamos a ir a la pestaña Textura. Aparte de una boquilla con forma de pincel, también es posible utilizar boquillas con forma de imagen. En nuestro caso, vamos a añadir estas dos imágenes diferentes de mariposas. Vamos a eliminar la boquilla anterior y a jugar con sus nuevos atributos.
Vamos a aumentar el espaciado y la rotación. Vale, espaciado, rotación y a jugar un poco con los atributos de dinámica tal y como ya conocemos. Y ya sabéis, siempre prestando especial atención a la variación de los colores. Por último, vamos a ver una técnica para pintar con imágenes. Veréis, si hacemos zoom, vemos que estas flores de aquí no terminan de ser una imagen como esta. Para que esto suceda, podemos utilizar una alternativa que podría ser interesante. Primero vamos a ir a la pestaña Pinceles y desde esta pestaña de aquí le vamos a dar al nuevo pincel de imagen. Ahora voy a utilizar Flores 2, que es este PNG de aquí. Le vamos a abrir. Y le vamos a seleccionar. Aquí le tenemos. Ahora vamos a adecuar el tamaño y lo más importante, el espaciado. Venga, aquí podría estar. Ahora, si pintamos en pequeños clics, vamos añadiendo nuestras flores. Pero siempre es la misma flor, y esto en fotocomposición puede ser un error. Por suerte, ya conocemos diversas técnicas para evitar esto. Por ejemplo, variar su tono, su rotación. ¿Vale? Vamos a pintar y... bueno, parece que se va apreciando un poco de variedad, ¿verdad? Vale, pues ahora para finalizar voy a recordar algo que ya vimos en el tutorial de creación de pinceles para el efecto dispersión, y es la posibilidad de compartir este pincel para futuros usos. Para ello debemos primero crear una categoría desde esta pestaña de aquí. ¿Vale? Y a continuación, mover el pincel a la categoría deseada, en este caso, pinceles 3. Ahora, si lo seleccionamos y vamos de nuevo a la pestaña, tenemos la posibilidad de exportar este nuevo pincel. De esta forma, podemos compartir con cualquier persona nuestra colección de pinceles. Tal y como siempre digo, combinando todos estos procesos con vuestra propia creatividad, podéis crear piezas de verdadera calidad artística. En la siguiente lección comenzaremos a ver los pinceles y herramientas de borrado.